Muy bien, como comentaba Gisela, la idea del día de hoy es que poder comentarles todas las estrategias que se pueden implementar. Y el webinar de hoy está, bueno, a cargo de Gisela Balbuena, que es consultor de salud preventiva de Marsh, y yo, bueno, yo soy Morales, consultora de nutrición. Nosotros trabajamos muy de la mano la parte de salud preventiva y de nutrición, todos los programas que podríamos o podemos ejecutar, ¿no? Un poco los temas, comentar los temas de la agenda, hemos dividido la presentación en 4 partes. La primera son enfermedades no transmisibles que podemos prevenir. El segundo es prácticas saludables. El tercero, nuevos escenarios para el cuidado de la salud. Y el cuarto es evaluando el riesgo de los colaboradores. Bien, dejo a Gisela para el primer tema de la agenda. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, para poder empezar un poquito, les vamos a poner un caso. Este es un caso ficticio, ¿no? Edgardo realmente no existe. Si hay algún Edgardo en el público, por favor, me van a disculpar que haya utilizado el nombre, pero no tiene absolutamente ninguna relación. Vamos a empezar a contarles esta historia de este colaborador de la empresa Productos Sanos S.A., ¿no? También es una empresa ficticia. Y vamos a imaginarnos que Edgardo ingresa a esta empresa en el año 2010. ¿Qué pasa con Edgardo? Su organización es una organización preocupada por la salud de sus trabajadores. De repente me gustaría que compartieran en el chat qué puesto quieren que Edgardo tenga. Pueden poner en el chat, imagínense un puesto de trabajo. Compartan por favor en el chat. Vamos a elegir el trabajo que ustedes digan. Ahora vamos a Médico, dice Fernando. Sí. Asistente contable, dice Carolina. Ejecutivo de ventas, analista de sistemas, logística. Están ganando los puestos administrativos. Ya. Entonces sí, vamos a imaginarnos que Edgardo es un trabajador administrativo, ¿no? Entonces sabemos que los trabajadores administrativos, bueno, por normativa, no todas las organizaciones están tomando los exámenes de salud de médicos ocupacionales al ingreso. Sin embargo, bueno, el colaborador no pasa un examen, pero sí pasa de repente una entrevista con el médico ocupacional de la empresa. Y allí, entonces, salta un antecedente de Edgardo, que es el sobrepeso. Entonces, en el mismo 2010, sabemos que Edgardo ingresa y Edgardo tiene sobrepeso. ¿Qué pasa después con Edgardo? Una más, por favor. Perfecto, en 2012, que ya le toca su examen médico ocupacional, como es administrativo, tiene que pasar 2 años, entonces la empresa respeta tal cual el proceso. En 2012, cuando le hacen la evaluación, ya no solamente tiene sobrepeso, Edgardo ha pasado a tener obesidad. Pero no solo eso, sino que también el examen médico resulta que tiene una lectura elevada de presión arterial. ¿Y eso qué significa? Que le pasan una interconsulta al cardiólogo y le dicen, bueno, la recomendación de este examen médico es que usted vaya a hacer una consulta con el cardiólogo. Y Edgardo va a su consulta con el cardiólogo, le colocan un mapeo de la presión arterial y resulta que sí, está diagnosticado con hipertensión arterial. Vamos a ver qué más pasa con Edgardo. En 2014, 2 años después, ya no solamente tiene los diagnósticos previos, o sea, continuamos con obesidad, la hipertensión arterial una vez diagnosticada ya no podemos retroceder, se queda con ese diagnóstico, pero en 2014 tiene glucosa elevada, ¿no? ¿Qué pasa con la glucosa elevada? Ese examen médico ocupacional nuevamente le va a recomendar que haga una interconsulta con un endocrinólogo, probablemente para poder ver si este paciente o no tiene tendencia a diabetes o ya está diagnosticado con diabetes. Vamos a ver qué pasaría si es que en este punto de corte en el tiempo, la empresa Productos Sanos S.A. dice, bueno, entonces vamos a seguirle haciendo sus exámenes a Edgardo, ¿no? La intervención que la empresa tendría sería, pues, no realmente una intervención, ¿no? Sino simplemente va a ser vigilancia del trabajador en el sentido que solamente va a evaluar cómo sigue en el tiempo. ¿Qué va a pasar? Probablemente, ¿no? Una persona que tiene varios factores de riesgo y no hay una intervención en sí, tiene una probabilidad alta de desarrollar diabetes. Entonces, digamos que Edgardo ya tiene el diagnóstico de diabetes. ¿Qué podría pasar con Edgardo? Una vez teniendo el diagnóstico de diabetes y teniendo todavía los factores de riesgo, como por ejemplo la obesidad, tiene un 30% de probabilidad de desarrollar, ¿qué cosa? Vamos a una más.
una complicación, y principalmente una complicación cardiovascular. Es decir, Edgardo podría sufrir un infarto, podría tener un evento cerebrovascular, ¿no? O conocido como derrame, ¿no? O podría tener un evento similar en la circulación. Esa es la principal complicación de la diabetes. Esto es lo que le podría suceder a Edgardo. Pero ¿qué pasa si en este mismo punto de corte la empresa Productos Sanos S.A. realiza algún tipo de intervención? ¿Qué intervención? Vamos a ver, una más. ¿Qué pasa si ya han saltado varias alertas, ¿no? Ojo que habíamos empezado con sobrepeso. ¿La empresa pudo haber hecho algo antes? Sí, de hecho que sí, podría haber ingresado algún programa antes, o se le hubiera podido dar seguimiento a algunas recomendaciones. Las recomendaciones estaban, ¿no? El tema quizás era que no se le dio el seguimiento suficiente para que para que ejecutara o llevara a cabo de forma individual este trabajador las recomendaciones. ¿Qué va a hacer Edgardo ahora? Entonces Edgardo está ingresando a un programa que tiene la empresa, un programa que lo lleva a hacer dieta, a formarse en cómo debe alimentarse de forma saludable y balanceada. Edgardo va a comenzar con un programa de actividad física, porque antes no lo hacía. Y además de eso, va a tener controles mensuales por el momento y de repente se van a espaciar luego para poder ver cómo van esos niveles de glucosa. Es decir, va a haber algunas intervenciones de seguimiento un poco más cercano e individualizado de este tipo de factores de riesgo. ¿Y qué es lo que podría pasar entonces con Edgardo? Una más. Edgardo va a seguir diagnosticado, es decir, el diagnóstico de hipertensión no se va a ir, ese se va a mantener. Diabético, ¿podría ser que desarrolle diabetes igual a pesar que hizo todas estas actividades? Sí, todavía tiene una probabilidad de desarrollar diabetes. La está disminuyendo, más no la está anulando. Pero ¿qué va a pasar? Lo más probable es que Edgardo tenga los diagnósticos o tenga solo uno de estos diagnósticos, pero se mantenga estable y no tenga complicaciones. Es decir, va a continuar toda su vida teniendo sus controles cada vez más espaciados. Si mantiene este estilo de vida saludable, Edgardo podría hacer que en ningún momento tenga una hospitalización, en ningún momento sufre un evento agudo, ¿no? Como un infarto al corazón, y puede ser que Edgardo se mantenga relativamente saludable por el resto de la vida, hasta que sea el momento, ¿no? Muy bien, entonces este es un poquito el punto que queríamos comentarles con esta historia de Edgardo, es que sí hay una posibilidad de nosotros impactar sobre la calidad de vida que pueden tener los colaboradores utilizando como base sus factores de riesgo y utilizando como base el estilo de vida que llevan y los hábitos que tienen. Vamos a una más, por favor. Muy bien, entonces ahorita nos encantaría interactuar un poco con ustedes y ya no vamos a hablar de un caso ficticio, ahora vamos a hablar de ustedes. Y entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio. Cindy, por favor, nos ayudas a lanzar las votaciones. Muy bien. Ay, perdón. ¿Lo puedes poner a un costadito para que lo vean? Sí. Todos, por favor, cojan el pop-up y pónganle un costadito. Vamos a ver cuántos factores de riesgo. Todavía no voten, un momentito, vamos a ver los factores de riesgo. El primer factor de riesgo es si ustedes tienen historia familiar de infarto de miocardio. Si ustedes recuerdan que les han contado, abuelitos, papás, mamás, hermanos con problemas al corazón o que han sufrido un infarto. Eso significa un punto. Por cada punto que ustedes tengan, nos vamos a imaginar que nosotros tenemos una mochila vacía y cada uno de estos puntos es una piedrita. Si tienen una historia familiar de infarto de miocardio, cojan una piedrita, métanla en la mochila. Siguiente punto. Si ustedes fuman, no vamos a preguntar cuánto fuman. Solamente respondan, sí fumo, no fumo. No importa cuánto. Cojan otra piedrita, la meten a la mochila. Una más. Presión sistólica elevada. Acuérdense que la presión arterial tiene dos valores, ¿no? La presión alta, la presión baja. La presión alta, si en algún momento les han dicho que está elevada. Lo normal es 120 o 12. Si ustedes en algún momento han tenido más que eso, así sea una sola vez, cojan otra piedrita, la metemos a la mochila. ¿Una más? Muy bien, ahora vamos a hablar del colesterol. Si en algún momento recuerdan, no vamos a hablar de valores ahorita, si en algún momento recuerdan que han pasado una evaluación donde se les ha tomado colesterol en sangre y el colesterol bueno ha sido el colesterol que ha salido bajo, ¿no? Y el doctor les ha dicho, ustedes tienen que
elevar su nivel de colesterol bueno, ¿no? Haciendo ejercicio, consumiendo grasas saludables. Si recuerdan, cojan otra piedrita y métanla en la mochila. Una más, por favor. Si recuerdan que en algún momento en esa misma evaluación de colesterol le dijeron que tienen el colesterol malo elevado, el LDL, cojan otra piedrita, métanla en la mochila. Una más. Si recuerdan que también en la evaluación de colesterol o de grasas en sangre los triglicéridos salieron elevados, cojan otra piedrita, métanla en la mochila. Muy bien, entonces ahora sí, leamos la pregunta. ¿Cuántos factores de riesgo, cuántas piedritas contaste en tu caso? Voten, por favor. Vamos a ver, de 0 a 2. De repente tengo 3 a 4. Estoy encontrando 5 o más. Vamos a ver cómo va votando la gente. A ver, sí tenemos personas con 5 más, también hay personas de 3 a 4. Todos están subiendo un poquito, más o menos parejitos. Muy bien, ya tenemos 70% de gente que ha votado. Si no han votado, vamos a dar unos segunditos más para que lo puedan hacer. Acuérdense que esto es blanco-negro. ¿Lo tengo o no lo tengo? Muy bien. Ya tenemos 84 personas que han votado. Muchísimas gracias por participar. Muy bien, hasta ahí. Vamos a cerrar la votación y compartimos los resultados con ustedes. Muy bien, así más o menos está distribuido este foro, ¿no? Quienes nos están escuchando, el 71% mencionó tener de 0 a 2 piedritas, ¿no? O tenemos ningún factor de riesgo o 1 o 2. Tienen 3 a 4 factores de riesgo el 25% de las personas que están acá presentes. Y 5 o más, 4%. Ya. Ustedes tienen que tomar en cuenta que algo así se podría repartir el número de factores de riesgo en sus empresas, ¿ya? Igual tomemos en cuenta y en consideración qué cosa es lo que estamos calculando, ¿no? Lo que estamos calculando es la probabilidad de tener un evento cardíaco, ¿no? O sea, un infarto masivo. Esto es para personas mayores de 30 años y esta es una probabilidad que se calcula para los siguientes 10 años, ¿no? Es lo que puede ocurrir en los siguientes 10 años. Vamos a ver cómo leemos estos resultados. Una más, por favor. También tomemos en cuenta que este es un ejercicio que lo hemos simplificado para un propósito lúdico, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver qué significa que hayan sacado de 0 a 2. Le estamos denominando un riesgo bajo, ¿no? ¿Qué significa que hayamos sacado 3 a 4? Un riesgo medio. ¿Y qué significa que hayamos sacado 5 más? Un riesgo alto, ¿no? ¿Y qué significa eso? Bueno, en riesgo alto tenemos alrededor de 20% de probabilidad de desarrollar un evento cardíaco de aquí a 10 años. Pero no solamente nos quedemos en esto. Lamentablemente tenemos un factor adicional. Dale un clic más, por favor. Tenemos bonus. Tenemos bonus, entonces, no solamente son los factores de riesgo que nosotros hemos visto, sino que además, si tienes obesidad, si eres sedentario, si tienes estrés laboral y o familiar, ¿quién no lo tiene? Pero también importa cómo lo manejamos. También, por cada 5 años que nosotros tenemos, a partir de los 45 años, este riesgo va ganando peso. De 45 a 50, si tienes más de 50 a 55, se agrega riesgo adicional. Si tienes 55 a 60, y así. Se va agregando riesgo hasta los 65 años. Entonces, veamos que no solamente hay que valorar de repente algunos conceptos generales que uno tiene en los exámenes médicos ocupacionales, por poner un ejemplo, sino que es importante conocer el historial completo del colaborador y que, ojo, es dinámico. ¿No? En el tiempo, las personas van variando sus factores de riesgo. Los factores de riesgo pueden revertirse o los factores de riesgo pueden ir en sumatoria. Entonces, sería importante poder conocer y tener este tipo de ejercicios también en las empresas, en la medida que ustedes puedan estimar cuál es la probabilidad de que estos colaboradores lleguen a un evento de este tipo. Una más, por favor. Perfecto, entonces ya estamos hablando un poquito de probabilidades, ¿no? Y basados en eso, ¿no? Sin considerar los factores de riesgo, hablamos solamente por el hecho de ser peruanos.
por el hecho de ser peruanos, y vamos a coger como ejemplo otra enfermedad, ahorita vamos a hablar de hipertensión arterial. En Perú, solamente por estar en Perú, el 14% de peruanos tienen mayor o igual a 15 años, 14% de los peruanos que tienen más o igual a 15 años han tenido en algún momento una lectura elevada de presión arterial. Fíjense que dice 15 años, ¿no? O sea, desde población muy joven ya tenemos 14%, y a medida que pasa la edad, esto va aumentando. Ahora, si vemos solamente el diagnóstico, no se reduce muchísimo. Estamos hablando que 10% han sido ya diagnosticados con hipertensión arterial. Muy bien. Ahora, imaginémonos que nuestra empresa está en el Callao. El Callao tiene una particularidad. El Callao tiene mayor porcentaje que los colaboradores, que los peruanos. En Callao, esto no solamente es 14%, sino es 16.5%. ¿Cómo lo vemos de otra forma? 1 de cada 6 habitantes del Callao presentan ya diagnósticos de hipertensión arterial. Entonces, imaginémonos que yo tengo una empresa, mi empresa fundamentalmente está compuesta por personas que viven o residen en el Callao. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que solamente por ubicación geográfica ya tenemos mayor probabilidad. A esto hay que sumarle todos los factores de riesgo que ya hemos visto. Muy bien, una más, por favor. Listo. También queríamos comentarles, ¿no?, aprovechando el foro, algunas de las intervenciones que nosotros hemos visto. Algunas de las intervenciones que nosotros hemos visto a raíz de la pandemia, ¿no? Como les comentábamos al inicio y en estos momentos que estuvimos interactuando con ustedes antes que empiece este webinar, a raíz de COVID se ha impulsado algunos tipos de iniciativas para que los trabajadores estén saludables, ¿no? Ahora, esto ha tenido cosas buenas y cosas malas, ¿no? Lo malo es que, bueno, muchas de las empresas el principal impulsor de este tipo de iniciativas son normas, ¿no? En este caso, por ejemplo, hablamos de la norma RM972 del MINSA, donde se habla de los programas de vigilancia para COVID, y acá hay una descripción de cuáles son los grupos de riesgo para desarrollar formas graves de COVID, ¿no? Entonces, esta es la población vulnerable, esta es la población que debemos cuidar, y tiene una especificación en el tipo de afecciones, ¿no? Es decir, se está centrando, se está ciñendo a lo que estamos viendo en pantalla. Personas mayores de 65 años, hipertensión arterial, diabetes, obesidad, más de índice de masa igual a 40, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, otros estados de inmunosupresión, ¿no? Y te dice, bueno, y aquellos que establezca la autoridad sanitaria. Entonces, claro, muchos nos hemos quizás basado en este tipo de normativas para poder centrarnos en proteger especialmente a esta población, lo cual está muy bien, no decimos que no. Sin embargo, eso nos ha hecho mirar también si otras condiciones no podrían ser consideradas también como factores de riesgo, no solamente para COVID, sino estamos hablando aquí de prevenir enfermedades que se pueden prevenir enfermedades que son muy frecuentes, prevenir enfermedades que tienen gran impacto en la calidad de vida de los trabajadores, ¿no? Y entonces también aprovechamos para comentar con ustedes que Marsh ha hecho una encuesta acá estamos viendo el gráfico, a 128 empresas que han participado, muchísimas gracias por participar también, en nuestro benchmark de seguridad y salud en el trabajo, y donde se les consultó específicamente si se ha hecho una estratificación para poder clasificar a los trabajadores de acuerdo al nivel de riesgo. Es decir, si estas condiciones probablemente son las que principalmente se ha evaluado, están ya mapeadas dentro de su población. Y los resultados muy buenos, ¿no? 95% comentó que sí. Es decir, muchas de las empresas, la mayoría, casi todas, han hecho este ejercicio de poder categorizar a sus trabajadores para conocer este grado de vulnerabilidad. Y claro, que esto se ha hecho con el principal propósito de darle continuidad al negocio, ¿no? De saber quiénes son las personas que podrían hacer labor presencial o no, de saber cuáles son las personas que tienen que estar especialmente vigiladas o no, y en fin, muchas acciones derivadas también de ello.
pero eso también nos ha llevado a pensar, ¿es suficiente, ¿no? ¿Es suficiente las condiciones que estamos contemplando aquí? ¿Es suficiente solamente preocuparse por COVID? Podríamos haber hecho este ejercicio no solamente para grupos de riesgo de COVID, sino en general para conocer cuáles son los niveles de riesgo que tienen nuestros trabajadores y de enfermedades que probablemente van a afectarlos, ¿no? En el tiempo. Entonces, ¿cuáles son estas enfermedades que nosotros debemos mirar y a las cuales nosotros debemos dibujarles como una hoja de ruta para evitar que nuestros trabajadores, en la medida de lo posible, eviten hacer sumatoria de estos factores de riesgo y ojalá evitar el diagnóstico en sí, ¿no? Tenemos que mirar a hipertensión, tenemos que mirar a enfermedad cardíaca hipertensiva, ¿no? Que es un paso más cuando la hipertensión ya está afectando al corazón. Tenemos que mirar a la diabetes, tenemos que mirar también a enfermedades crónicas metabólicas, a la propia obesidad como enfermedad, ¿no? Una más, por favor. Perfecto. Y también en nuestro estudio, también saltaron algunas de los retos más importantes que tienen las empresas en relación a seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y acá traemos el ejemplo de la salud mental, nos parece especialmente relevante el punto. Uno es que sí, verdaderamente hay una intención de las empresas en poder implementar programas integrales que velen por este tipo de riesgos. La salud mental tiene que ver mucho con la salud física, ¿no? No existe la separación realmente, sino tiene mucha interrelación. Hay afecciones que se desencadenan y el gatillo está relacionado a cómo uno maneja el estrés, a cómo uno tiene estas herramientas y recursos para afrontar diferentes situaciones. Y además de ello, también comentarles que en relación a las iniciativas que pueden tener las empresas para proteger la salud mental de los trabajadores, también había una normativa, y ha sido una normativa que se ha quedado un poco trunca, ¿no? Porque desafortunadamente fue una norma que se lanzó en marzo de 2020, ¿no? ¿Qué año para lanzar una norma? ¿Qué momento, no? Justamente días antes que se diera la primera cuarentena, fue lanzada esta norma de salud mental. La ley ya había sido publicada, pero luego en marzo salió el reglamento de la ley de salud mental, donde habla de cómo en las diferentes empresas donde se tienen factores de riesgo psicosociales, y bueno, vamos a decir que sería raro que hubiese una empresa que no tenga factores de riesgo psicosociales, la mayoría lo tienen, hay que implementar acciones de protección de la salud mental de los trabajadores. Y si ustedes ven la norma, muchas están relacionadas con la salud física, ¿no? Y eso es a lo que queríamos llegar. Ven en la mano derecha algunos de los puntos que están siendo tocados por la norma, ¿no? Programas que promueven nutrición, alimentación saludable, actividad física, actividades socioculturales, deportivas, gimnasia laboral, ¿no? Entonces, por decir algunos ejemplos. Entonces, también esto es a lo que nos vamos a empezar a mover, ¿no? Y ya poco a poco las empresas van a ir retomando y esta norma que estaba trunca en la gestión, ¿no? Porque en la práctica verdaderamente no es que esté trunca, ¿no? Vamos a ver cómo va a haber una intención de comenzar a aplicar ya de forma masiva este tipo de programas para proteger a los trabajadores. Una más, por favor. Perfecto. Ahora vamos con Josie. Gracias, Gisela. Muy bien, ingresamos al segundo punto de la agenda, que son prácticas saludables, donde lo que vamos a tocar en este segundo punto de la agenda es: para adoptar estilos de vida saludables se debe considerar lo siguiente, ¿no? Básicamente, primero vamos a tocar lo que es alimentación saludable, el segundo punto es la práctica de actividad física, y el tercer punto es la inocuidad de los alimentos. Iniciemos con alimentación saludable. De acuerdo a todo lo que hemos escuchado, que nos ha comentado Gisela, todo el tema de la alimentación se relaciona muchísimo con la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Hemos hecho el ejercicio, hemos hablado bastante del tema de la diabetes, de la hipertensión, y definitivamente, como dice Gisela, si la persona, el colaborador, ya presenta, digamos, la enfermedad en sí, si tiene una buena alimentación y tiene unos estilos de vida saludable, lo va a tener, pero controlado, que es muy diferente a no tener una buena alimentación y presentar la enfermedad
porque eso de repente a la larga te va a llevar a tener una enfermedad no controlada o más adelante incluso hasta una discapacidad, ¿no? Entonces es importante tener una alimentación saludable, ¿no? Otro punto importante que para toda la presentación, para que ustedes puedan entender, es que tiene que haber un balance, ¿no? Para tener un estado un estado de salud saludable, se tiene que tener un balance entre la ingesta calórica, ¿no? Y el gasto calórico. Quiere decir que la cantidad de alimentos que yo consuma, que eso se traduce en calorías, por darles un ejemplo, tiene que ser la misma a la cantidad de calorías que yo gaste en mi día a día, ¿no? No puede ser posible que de repente yo consuma mucha cantidad de alimentos, mucha cantidad de calorías, y de repente mantengo un trabajo totalmente sedentario en el cual estoy sentada, no me paro, no hago mis pausas activas, de repente no camino en casa, no hago mi ejercicio, entonces definitivamente hay una sobrecarga de calorías y eso me lleva a desarrollar primero sobrepeso, como el caso de Edgardo, y luego a una obesidad, ¿no? Algo que es importante y siempre me hacen la consulta, sobre todo cuando nos envían los menús para hacer la revisión, es que me envían el menú y me dicen, yo sí, pero considera que mi personal es operario y trabaja cargando de repente cajas, ¿no? O tiene un trabajo más demandante físicamente comparado con mi personal administrativo. Y yo le digo, ya, ok, pero ¿cómo está el sobrepeso y la obesidad de tu personal operario? Ah, no, todos están gorditos. Entonces, definitivamente, muchas veces los colaboradores, sobre todo los que de repente presentan ese perfil operario, creen que necesitan comer un montón de carbohidratos, tomar de repente la sopa, arroz y papa, el guiso, el postre, todo en cantidad, porque relacionan que así van a estar fuertes, más sanos y van a tener más fuerza para hacer ese trabajo físico que demanda. Pero al final no es la realidad, porque al final eso desencadena en un sobrepeso y en una obesidad, ¿no? Lo que necesitan es comer la cantidad necesaria de proteínas, carbohidratos, incluso grasas, porque hay grasas buenas. Pero nos vamos al otro lado en el sentido de que necesitan. ¿Cómo hacemos ese cambio? Que ustedes me dirán, claro, yo sé, pero ¿cómo les hacemos entender que realmente necesitan consumir de repente menos cantidad de alimentos, menos carbohidratos? Pues con educación nutricional. No hay otra forma, ¿no? Entonces hay que educarlos en temas de nutrición, en enseñarles qué carbohidratos son buenos, cómo combinar los carbohidratos, que no necesitan comer tanto, ¿no? Y claro ejemplo que les doy, y también conversábamos cuando en la oficina, en el 2019, cuando estábamos en trabajo presencial, ¿no? Pasaba que después de almorzar muchos, yo volteaba y todos estaban con sueño, y era que, claro, definitivamente consumen muchas veces tanta comida, o más de la que requieren, y regresan a sus labores y están con sueño, porque han consumido muchos alimentos, ¿no? Mucha cantidad, no la cantidad necesaria. Pero como les digo, eso es un tema de totalmente educación nutricional, ¿no? He tenido la oportunidad de reunirme con sindicatos para trabajar punto por punto el tema del menú y explicarles. Y hemos firmado unas cartas de compromiso eh, para que puedan comprometerse tanto el concesionario de alimentos, la empresa, el médico y el sindicato a medidas a tomar para mejorar el tema del menú. Pero como primero los capacitamos, les dimos charlas, para que puedan entender por qué se están haciendo los cambios. Y ahí poco a poco íbamos analizando el tema, ¿no? Entonces es importante todo lo que les he mencionado para poder prevenir todo lo que nos ha contado en las diapositivas anteriores Gisela, ¿no? Entonces eso es muy, muy, muy importante. Y un poco para poder ver, ahondar un poco más en el tema de alimentación saludable, cuando nosotros queremos conocer la alimentación saludable, la alimentación, si es saludable o no de nuestros colaboradores, no es ir y preguntarles, ¿tú consideras que tienes una alimentación saludable, sí o no? No es así, tenemos que indagar en varias preguntas para, de acuerdo con esas respuestas, poder nosotros hacer un análisis y poder decir, esta persona sí tiene una alimentación saludable y esta persona no. Preguntas como, por ejemplo, si consumen comida rápida, si le agregan sal adicional a la comida, si consumen frutas y verduras, si toman agua, ¿no? Si consumen alimentos procesados. Son una serie de preguntas para, de acuerdo a ello, poder determinar si esta persona
tiene o no una alimentación saludable, ¿no? Eso es un análisis, ¿no? Pero me quedo con el punto de una pregunta muy importante, que es el consumo de frutas y verduras, ¿ya? Buscamos, bueno, resultados de un estudio realizado y nos dimos cuenta, primero, el tema de frutas y verduras, ¿no? Nosotros sabemos que las personas tenemos que consumir frutas y verduras todos los días. Y si hablamos en cantidad, la recomendación es que debemos de consumir 5 porciones entre frutas y verduras todos los días. Normalmente se divide entre 3 frutas y 2 porciones de verduras por día, ¿no? Pero tiene que ser diario y esa es la cantidad. Entonces, si vemos el análisis del promedio de días a la semana de consumo de frutas, solamente frutas, podemos ver que las personas en el Perú consumimos de la semana solamente 4.5 días. Consumimos fruta, nada más. Y si vemos cuántas verduras consumimos días a la semana, consumimos verduras, nos quedamos con 3.3. Entonces, nos falta mucho. Los resultados deberían de ser, acá en consumo de frutas y en verduras, en ambos casos deberían de ser 7, porque debemos de consumir todos los días frutas y verduras. Si ustedes hacen ese ejercicio, una breve de repente encuesta a sus colaboradores, se van a dar cuenta que los resultados son muy similares. Entonces acá hay trabajo por hacer, porque las frutas y las verduras nos brindan vitaminas, minerales, antioxidantes, fibras, cosas muy, muy, muy importantes. Otro punto importante ahora ya entrando, sabemos que como les comentaba, todos los días debemos consumir frutas y verduras, pero ya entrando de repente a porciones, como les comentaba, la recomendación son 5 porciones entre frutas y verduras al día, pero si podemos ver acá, promedio del día de consumo solamente de frutas, podemos ver que las personas que consumen fruta consumen 2 porciones de frutas, ¿ya? En este caso de repente faltaría una fruta para poder llegar a las 3. Pero si ya hacemos el análisis aún más profundo, de acuerdo a la recomendación real, que son 5 porciones de frutas y verduras al día, podemos ver que solamente el 11.3% de los peruanos cumplen esta recomendación. Quiere decir que nos queda aproximadamente un 90% de trabajo de educación nutricional para poder mejorar este hábito que es el consumo de frutas y verduras, ¿no? Muy bien, ingresamos a la parte... Un segundo, voy a mover esto acá. De alimentación saludable, lo que nos indica la OIT es que una mala alimentación en el trabajo causa pérdidas de hasta un 20% en la productividad. Y vamos a ver este ciclo. Si nosotros tenemos una alimentación inadecuada, no consumimos frutas y verduras, consumimos comida rápida, muchos carbohidratos, muchas grasas, muchas frituras, eso nos va a llevar a desarrollar problemas en la salud. Primero, como el caso de Edgardo, sobrepeso, luego pasaron los años, obesidad, y luego desencadenó en una hipertensión arterial y luego en una diabetes cuando no hubo control. Entonces, sí o sí se tiene que hacer temas de educación nutricional para poder disminuir este riesgo, ¿no? Pero digamos, una alimentación o una nutrición inadecuada desencadena problemas en la salud, ¿no? Diferentes enfermedades metabólicas, ¿no? Y cuando uno tiene un problema en la salud o ya presenta sobrepeso y la obesidad ya está declarada una enfermedad, se presenta una falta de energía y pérdida de coordinación. Por eso les comentaba el tema del menú, porque muchas veces consumimos gran cantidad de alimentos en un almuerzo y luego tenemos la falta de energía, que es el caso que les comentaba anteriormente, ¿no? Sí, creo que ya... Luego, la falta de energía nos lleva, y la pérdida de coordinación nos lleva a presentar una menor productividad en los colaboradores y eso impacta en mayores costos en el negocio, ¿no? Y esto lo hemos podido ver también bastante con el tema de cuando salieron los lineamientos, los primeros lineamientos que comentó Gisela relacionados a COVID. Los primeros que salieron indicaron que las personas o los colaboradores que presentaban obesidad con IMC mayor a 30 no podían regresar a trabajar, ¿correcto? Luego se amplió a un IMC 40, que es decir, una obesidad mórbida, pero en un inicio fue 30. Entonces, muchas empresas nos llamaban porque, claro, nos decían, ¿qué hacemos? Necesito que este grupo de colaboradores, que en ese caso la mayoría era perfil operario porque el resto estaba el perfil administrativo en un inicio estaba en trabajo remoto, pero claro, teníamos el paciente, el colaborador que tenía un perfil operario, que tenía una obesidad de un IMC de 35 y que era el único que sabía manejar la máquina tal.
y tenía que volver a trabajar. Entonces era, ¿qué hacemos? Entonces ahí, de forma inmediata, muchas de las empresas hicieron justo lo que comentaba Gisela, implementar programas que ayuden a disminuir esos indicadores y controlar, en este caso, disminuir la obesidad rápidamente, controlar los colaboradores que presentaban enfermedades crónicas, y ahí salieron muchísimos de los problemas, que igual más adelante les vamos a hablar algunos casos que implementamos, ¿no? Pero acá es un claro ejemplo de que impactó en los costos del negocio, porque como les digo, muchos colaboradores no pudieron retornar a trabajar hasta que mejoraron sus indicadores. Y si hablamos un poco de la actividad física, realizar actividad física ayuda a mejorar las diferentes enfermedades metabólicas, está muy relacionado con el estrés, para disminuir el estrés, la ansiedad, ¿no? Muchas veces la ansiedad nos llama a comer, entonces el mensaje relacionado a la actividad física es tratemos de fomentar la actividad física en las empresas, en los colaboradores. Justo vi en el chat en un inicio que alguien mencionaba, ya, pero como lo importante acá, o digamos, el mensaje es, tenemos muchas ideas, sabemos que tienen que comer de forma saludable, ¿no? Pero ¿cómo hacemos que realmente participen? Y algo que nos ha funcionado a nosotros y que lo hemos relacionado con muchos clientes, y lo vamos a ver en los casos más adelante, es involucrar a la familia. Cuando involucramos a la familia, por ejemplo, si vamos a hacer actividad física, ¿no? Webinar de sesiones de yoga, justo como comentaba Nelly, de repente, si les decimos, invita a tu familia o un familiar, o hacemos un programa de puntos, invitas a algún familiar y tienes más puntos, entre ellos mismos se motivan, y de repente uno no tendrá ganas de hacer ejercicio ese día, pero si el otro sí tiene ganas, lo va a jalar. Entonces, algo que nos ha funcionado bastante es involucrar a la familia. No solamente en la parte de actividad física, sino también en la parte de los webinars, ¿no? Tiene más acogida cuando invitas a los familiares, ¿no? Y bueno, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que a la semana se debe realizar 150 minutos de actividad física de forma moderada. Entonces, cuando implementen estas sesiones de actividad física, tengan en cuenta un poco el tiempo, de repente ustedes programen una actividad con un entrenador, pero la otra actividad de repente les pueden enviar un video por YouTube para que traten de que sus colaboradores cumplan en el tiempo que ustedes le programen los 150 minutos a la semana, ¿no? Algo importante, muy, muy importante de considerar es la inocuidad de los alimentos. Inocuidad quiere decir que el alimento que consuma el colaborador o la persona no cause daño a la salud, ¿ya? Entonces, esto sobre todo está muy enfocado en varios puntos, ¿no? Tanto, sobre todo en las personas o en las empresas que actualmente tienen un concesionario de alimentos y que ya está operando, porque muchas empresas ya están operando con un concesionario de alimentos, ¿no? Entonces, importante es seguir las 5 claves de la Organización Mundial de la Salud, que primero básicamente es mantener la limpieza del servicio de alimentación del concesionario de alimentos, separar los alimentos crudos o cocinados. Eso es importante porque muchas veces vemos de repente en el mismo recipiente, no sé, me ha pasado que he ido a hacer una inspección y he visto en el mismo recipiente la papa sancochada, la papa de la huancaína, y al costado en el mismo recipiente la lechuga que le van a poner. Entonces no podemos poner definitivamente un producto cocido con un producto que no está cocido, ¿ya? Siempre es separar. Les doy ejemplos para que sea un poco más visual, y cuando ustedes vayan al concesionario por ahí a comer, a almorzar, estos ejemplos los tengan clave y ya estén atentos, ¿no? Cocinar completamente los alimentos. Pregunta clave, si su concesionario no tiene un termómetro, pues no está midiendo la temperatura correcta de los alimentos. Entonces, como tarea, pregúntenle así nomás, ¿tienen termómetro? Si le dicen, no, no lo tenemos, es que no están midiendo, ¿ya? Mantengan los alimentos a temperaturas seguras, esto es muy importante. Muchas veces vemos que los alimentos que son para el almuerzo son las 10 de la mañana y están ahí al aire libre. Tienen que estar refrigerados para evitar una contaminación, porque si no, al final, para que sea considerado un brote de alimentos, tienen que haber 3 casos. Si hay 3 casos a más, ya es considerado un brote de intoxicación alimentaria, ¿no? Y use agua y materias seguras, ¿no? Los invito a programar las inspecciones a los servicios de alimentación. El mensaje acá es importante. El servicio de alimentación, el concesionario de alimentos, es responsable de los alimentos que vende, que expende hacia sus colaboradores, pero ustedes son responsables del concesionario que ustedes contratan para que esté dentro de sus instalaciones.
Y recuerden, muchas de las empresas subvencionan el menú a un 100%, a un 80%, entonces hay una responsabilidad ahí compartida. Entonces, programen sus inspecciones, que sean inopinadas. Si tienen un proveedor que no opera dentro de sus instalaciones, tengan también mucho cuidado, porque claro, cuando están dentro de sus instalaciones, muchas veces hay no conformidades cuando se hacen las inspecciones. Imagínense cuando ustedes no los ven, ¿no? Entonces, más aún ahí, hagan inspecciones, revisen el tema del traslado de los alimentos, y tengan mucho cuidado, ¿no? Muy bien, ingresamos al tercer punto de la agenda, nuevos escenarios para el cuidado de la salud. Muy bien, alimentación en el trabajo. Acá lo hemos dividido un poco en 4 partes. Primero, lo que comentábamos, ¿no? La parte de los concesionarios de alimentos, ¿no? Importante es, si nosotros sabemos, todas las empresas tenemos colaboradores que tienen sobrepeso, tenemos colaboradores que tienen obesidad, diabetes, hipertensión, y yo tengo un concesionario de alimentos, definitivamente debo de tener un menú que sea saludable y que incentive que estas personas consuman ese menú saludable y no el menú, digamos, el usual, ¿no? Eso es importante. No puede ser que una empresa no tenga una opción light o una opción saludable. El tema está en que muchas veces lo que me dicen las empresas es que, o lo que dicen los concesionarios, ¿no? Es que el menú light o el menú saludable es pollo a la plancha con arroz y ensalada. Y eso es todos los días. Pues eso no es un menú saludable, ¿no? Si ustedes desean, me pueden escribir al finalizar, les vamos a pasar los correos, yo les puedo mandar un esquema de alimentación saludable para que puedan compartirlo con su servicio de alimentación, con su concesionario, porque definitivamente, ¿quién va a querer comer lo mismo todos los días? ¿No? Incluso los comentarios llegan a ser de que muchas veces ese pollo a la plancha no parece pollo a la plancha, está lleno de grasa, entonces ya no es una opción saludable, ¿no? Entonces tenemos que verificar que si es saludable, realmente sea saludable. ¿Ya? ¿De acuerdo? Eso es un punto importante. Otro punto importante es revisar el menú normal, ¿no? Porque tampoco podemos dejar que ese menú sea muy calórico, tenga muchos carbohidratos, porque si no nos va a pasar como Edgardo, que Edgardo ingresó con un sobrepeso y luego en 2 años se fue a una obesidad. Pero en esos 2 años de repente Edgardo desayunó y almorzó en el concesionario de alimentos. Y de repente si hacemos un análisis a detalle del menú del concesionario de alimentos, vemos que el menú de repente se está pasando por encima del 50% de calorías que requiere. Y de repente ese menú está subvencionado por ustedes. Entonces ustedes están haciendo que, de cierta forma, Edgardo esté consumiendo un menú súper calórico, ¿no? Algo que me ha ayudado también bastante es trabajar con el concesionario de alimentos la parte de porciones. Quiere decir, estandarizar las medidas, sobre todo, empecemos facilito, con el tema del arroz, taza medidora, porque esto del cucharón, cucharón y medio, no se mide. Empecemos con la taza medidora para el arroz. Y que si me van a decir yo, si pero se van a quejar, sí, se van a quejar, pero que el colaborador sea que pida más arroz, que no sea que le estén sirviendo, el mismo concesionario le esté sirviendo más arroz. Yo le sirvo la taza, que es la medida recomendada. Si quiere más arroz, que el mismo trabajador diga, sírveme más arroz. Bueno, es su decisión. Pero acá la recomendación es que te sirvo uno. Poco a poco, pongamos de repente cuáles son las complicaciones de consumir tantos carbohidratos, pongamos un letrerito, pongamos en las mesas cierta información, pero todo calza también en la parte de educación nutricional, porque definitivamente si nosotros le quitamos ciertos alimentos y no les explicamos por qué, se van a quejar. Hagamos una campaña de comunicación para mejorar esa parte de los menús del concesionario de alimentos, ¿no? Otro punto también es cuando me envían, por ejemplo, los menús que me pueden enviar para poder hacer las revisiones del menú. No es que yo haga cambios muy drásticos o pongamos un menú totalmente light, o totalmente light, ¿no? Sino que tratamos de trabajar en las combinaciones de estos alimentos, ¿no? Por ejemplo, si vemos que, no sé, pues, de plato de fondo son, no sé, arroz con pollo, por darles un ejemplo, pues de entrada no voy a poner papa a la huancaína, por más que sea la combinación perfecta, no lo voy a hacer, ¿no? Pondremos algo un poco más ligero, ¿no? Porque claro, el arroz con pollo es puro arroz, ¿no? Entonces, en esas cosas tratamos de hacer cambios para que no sea tanta carga de calorías ni de carbohidratos, ¿no? ¿Ya?
Importante incluir siempre opciones de frutas y verduras. Poco a poco tratemos de retirar los postres que no sean tan saludables y realmente como postre para mí lo más sencillo es que sea una fruta. Manzana, pera, durazno, plátano, no hay problema con la fruta, pero lo más saludable es que consuman fruta, ¿ya? Y trabajar bastante la parte de comunicación nutricional. Si tienen televisores, poner tips que vayan pasando, poner de repente nosotros somos videos de alimentación saludable que pueden ir poniéndolos, ¿no? Tratar de todo orientar a una alimentación saludable, ¿no? El tema de educación nutricional no es algo que sea realmente, le estoy sincera, no es algo de un día para otro, de un mes para otro. Es un trabajo a largo plazo. Es un trabajo que puede durar años, ¿ya? Pero al final sí logra su objetivo. Pero hay que tener mucha paciencia, ¿ya? Otra cosa que no podemos dejar de lado son la parte de las personas que llevan lonchera. Muchas personas o muchas empresas no tienen actualmente un concesionario de alimentos, nunca lo han tenido, y llevan loncheras a las oficinas. Pero nosotros también podemos orientarlo de, primero, cómo debería de ser su lonchera, qué opciones saludables se podrían tener en cuenta para poder transportar esos alimentos, ¿no? Eh, Tener en cuenta la conservación de los alimentos, es importante. Nosotros tenemos una guía que también se les podemos facilitar para que sepan cuáles son las opciones saludables de llevar a la oficina para evitar también que ese alimento se contamine o se malogre en el transcurso del día, ¿no? En cuanto a los kitchens, bueno, hacer bastante ahorita el tema de la revisión de las refrigeradoras, las cafeteras, todo ese tema hay que revisarlo bastante bien para evitar el tema de la contaminación. Lo que nos pasaba también, incluso cuando he hecho inspecciones de refrigeradoras, encontraba, pues, abría la refrigeradora y encontraba el tupper y al lado la lonchera de otra persona, ¿no? Pero cuando hablo de la lonchera es toda la lonchera, o sea, la lonchera que adentro está los cubiertos y el tupper, y eso es una contaminación total, porque ¿dónde debería estar la lonchera? Entonces hay que enseñarles también a que solamente deben de guardar, en este caso, el tupper en la refrigeradora, no, no toda la lonchera, ¿no? Y importante la parte de los snacks, ¿no? Opciones saludables, siempre tratar de que si vamos a enviar o dar snacks a los colaboradores y nosotros estamos fomentando un programa de alimentación saludable para la organización, pues todo tiene que conversar, todo tiene que estar alineado, ¿no? Que los snacks también sean saludables, que las opciones sean saludables, ¿no? Si van a celebrar alguna actividad también, que haya, por lo menos lo que les pido es que exista una opción saludable para las personas que tengan sobrepeso, obesidad, estén dentro de un programa, tengan alguna enfermedad metabólica, ¿no? Pero siempre tiene que haber una opción, ¿no? Muy bien, acá lanzamos la segunda encuesta rápida. Muy bien. ¿Qué programas o intervenciones que consideres importantes aún te falta implementar? Pueden marcar varias opciones. Muy bien, vamos subiendo. Acá les recordamos que están marcando las que aún les falta implementar, ¿no? Y ya Correcto. tenemos 45 personas que han votado. Por favor, las que todavía falta, las animamos a que participen. Damos un minuto más.
Ya ha participado alrededor del 55% del auditorio. Sí. Unos segunditos más y cerramos. Perfecto, yo si te parece, si ahí cerramos y publicamos los Sí, yo creo que resultados. cerramos. Perfecto. Ahí está, perfecto. Como están viendo en pantalla, los dos primeros que a la gente le falta implementar, pero que consideran importantes, son retos para bajar de peso y el segundo puesto es soporte psicológico, ¿no? Por ahí en tercer puesto, consultorio de nutrición y programas o facilidades o incentivos para dejar de fumar. Y los que probablemente ya tienen, ¿no? Son los menos votados, ¿no? Identificar a las personas con factores de riesgo, ¿no? Y por ahí el segundo puesto está charlas o webinars sobre vida saludable. Probablemente esas son las actividades que ya tienen implementadas, ¿no? Muchísimas gracias por participar. A ver si todos pueden dar lectura a las cosas que han salido más votadas para que de repente también puedan tomar como iniciativas dentro de las empresas. Muchas gracias. Mamá. Muy bien. Perfecto. Entonces queríamos compartir con ustedes, vamos a compartir con ustedes 3 casos de éxito que implementamos en empresas. El primer caso, bueno, fue una empresa que tiene un perfil de colaboradores, tienen un perfil operario. Se lanzó el programa que implementaron de mayo a octubre del año pasado, del 2020. Esta empresa sí tenía mapeado a sus 346 colaboradores con diagnóstico de obesidad, los tenían sí mapeados, ¿ya? Y como actividades, importante mencionar lo que realizaron, ¿no? Primero, enfocado totalmente en colaboradores, hicieron que cada colaborador firme una carta de compromiso, ¿no? Compromiso que va a participar de todas las actividades de este programa de salud, de bienestar, de nutrición que están implementando, ¿no? Todos los colaboradores pasaban un triaje virtual donde se les preguntaba la parte del peso, tenían su balanza y tenían que mandar la foto del peso de la balanza para que la nutricionista realmente sepa que el peso es real, ¿no? Pero no todo se quedaba en el peso, sino que también se hacía una breve encuesta para conocer cuáles son sus hábitos de alimentación y ver cuál es el antes y el después del cambio de estos hábitos de alimentación, ¿no? Porque al final lo que te llevas de las consultas, de la cita, de la orientación, de la educación, es esa información para poder lograr un cambio de hábito que dure en el tiempo y al final eso como resultado va a dar que tu peso va a ir disminuyendo, tus indicadores van a ir mejorando, ¿no? Entonces hacía un triaje, como les comento, se mapeaba el tema del peso y también una breve encuesta para conocer cuáles son los hábitos de alimentación. Luego se implementó también el consultorio nutricional virtual, el cual participaba el paciente o el colaborador y tenía su cita, la nutricionista indagaba un poco cómo era su alimentación, qué tipo de alimentación había tenido, lo orientaba para que sea también un poco más fácil el cambio de repente tener una alimentación nada saludable a ir poco a poco hacia una alimentación saludable, ¿no? Y también se implementó lo que fue el soporte psicológico para casos de colaboradores que tenían una obesidad tipo 3, quiere decir una obesidad mórbida, porque definitivamente tenían que disminuir aproximadamente muchos de los casos, pues 40 kilos, entonces definitivamente era importante implementar la parte del soporte psicológico para que los ayuden en el proceso y también se motiven, ya que son muchos de los kilos los que necesitaban disminuir, ¿no? Entonces fue un trabajo multidisciplinario realmente con el área médica, la nutricionista y la psicóloga, ¿no? También es importante, y por eso es que les comento que es muy importante involucrar a la familia, porque tuvo mucho éxito ese programa porque se involucró a la familia. Se programaron webinars, el cual participaba tanto el colaborador como la familia. Se les dio educación nutricional de alimentación saludable,
cómo leer las etiquetas de los alimentos, ¿no? Alimentación antiestrés, ¿no? Tips, bastante información relacionada para que puedan cambiar la alimentación. Porque lo que yo, por ejemplo, siempre he escuchado de los pacientes o de los colaboradores es que siguen su plan de alimentación, pero en casa pues siguen comiendo una alimentación inadecuada, piden comida muchas veces, siguen comiendo comida rápida, entonces es como que no se sienten apoyados. Pero cuando se invita a la familia es como que todos cambian de cierta forma la alimentación de la casa. Entonces van rumbo a un mismo objetivo, que es tener un estilo de vida saludable y una alimentación saludable, ¿no? También se le facilitó a la familia opciones de recetas saludables que podrían hacer desde casa, ¿no? Para tratar de que también el colaborador tenga una alimentación saludable, ¿no? Que era lo que nosotros también buscábamos, ¿no? Y en el entorno laboral se trabajó plan de comunicación, ¿no? Se trabajó flyers, se trabajaron videos que fueron enviados también muchas veces por WhatsApp para tratar de continuar con la parte de la educación nutricional, ¿no? Algo que también se implementó que no lo tenían era colocar agua, porque claro, definitivamente un hábito que importante es el consumo de agua, las personas debemos de tomar 2 litros de agua al día. Y la nutricionista les decía, tienes que tomar agua, pero claro, ellos voltean y decían, pero no tengo dónde tomar agua. Entonces hablamos con la empresa y colocaron botellas de agua para que puedan consumir el agua que se estaba recomendando, ¿no? Y también importante, definitivamente, la revisión del menú, ¿no? Se vio una opción más saludable, revisábamos a detalle el tema del menú para que, claro, las personas que ya estaban regresando a trabajar, la opción que consuman en el trabajo sea saludable, ¿no? Porque si no, todo el programa no iba a funcionar, ¿no? Como resultado, pues en 6 meses pudimos ver que de los 346 colaboradores que tenían entre obesidad tipo 1, tipo 2, tipo 3, el 75% pasó de obesidad a sobrepeso. Y como dato adicional, esa empresa ya no tiene obesidad mórbida. En un inicio habían 7 casos de pacientes con diagnóstico de obesidad mórbida. A octubre no había obesidad mórbida. Había obesidad entre tipo 1 y tipo 2, sí, pero ya obesidad mórbida no había. Y espero que continúen sin obesidad mórbida, ¿no? Pasamos al caso número 2. Gracias, Jessy. Ya, para el caso número 2, bueno, les comentamos que este sí es ajeno a Marsh, es un ejemplo que tomamos como caso de estudio, ¿ya? Y es un programa de well-being que se instaló en una empresa, en una entidad financiera, principalmente en Estados Unidos, que tenía participación de 5 estados de Estados Unidos, y es un programa desde 2009, ¿no? Fíjense la cantidad de años que tiene implementado el programa, y lo han hecho de tal manera que es sostenible, ¿no? ¿Cuántos colaboradores han sido impactados por el programa? Bueno, hasta el momento alrededor de 11.000 colaboradores a la fecha. Ahora, ¿qué componentes tenía este programa de Wellbeing? ¿No? Bueno, les cuento un poquito cuál era el problema. El problema de ellos era que los colaboradores no participaban en las actividades que iban a contrarrestar la actividad física sedentaria. O sea, los colaboradores no hacían ejercicio, pasaban mucho tiempo en las mismas posiciones, el trabajo administrativo pues no ayudaba tampoco mucho a esto. ¿Y cómo es que la empresa logró sacar adelante el programa? Bueno, pues no fue fácil, ¿no? Fíjense que es un programa que tiene largos años y que en el tiempo ha ido cambiando. Entonces, esa es una de las estrategias importantes, que en el tiempo tienen que constantemente revisar qué cosa es lo que funcionó, qué no funcionó y cambiarlo, ¿no? Otra estrategia importante y que utilizaron bastante fueron las comunicaciones, no solamente al momento que generaron el programa, sino había un relanzamiento constante. Mira, no se olviden, este es nuestro programa, flyers, canales de comunicación por todos lados, elaborar un propio website para que los colaboradores tengan un solo lugar donde encontrar toda la información del programa y sea un poco más intuitivo, amigable, ¿no? Aprovecharon todas las actividades que estaban relacionadas con la salud, como por ejemplo las ferias, para poder hacer la propaganda, el marketing de este programa de Wellbeing. También trabajaron con incentivos, ¿no? Y acá se dieron cuenta de un error importante. Al inicio, la participación era muy baja, la inscripción, el enrolamiento, digamos, en el programa durante el primer año era bajísimo, y dijeron, ya vamos a dar incentivos monetarios, ¿no? Todo el que se inscribe entra a un sorteo para recibir $600. Bueno, no funcionó mucho.
También dijeron otros incentivos monetarios, vamos a darles una pequeña cuota todos los meses a todas las personas que se mantengan en el programa. Tampoco funcionó, y no estaban seguros qué cosa era lo que estaba pasando, ¿no? Lo que pasaba es que faltaba un poco de tiempo para demostrar que las personas que sí estaban en el programa funcionaba, ¿no? Realmente lograban un cambio, y esto jalaba a otras personas más que el propio incentivo, ¿no? Entonces, el cambio que uno genera y hacer propaganda sobre el cambio que se está generando y mantener vivo este programa es lo que logró que más colaboradores se quisieran inscribir, ¿no? No solamente eso, sino es que hubo un involucramiento completo de las líneas de mando, de la alta dirección, tanto es así que era un programa que constantemente se revisaba en las reuniones mensuales ejecutivas que tratan sobre los objetivos de la empresa, sobre las metas que tiene la empresa, sobre la cuota de venta, por ejemplo, que tenían que llegar. Ahí se hablaba del programa, ahí se les motivaba, ahí se les recordaba, ¿y cómo vamos con esto? ¿Quiénes están bien? ¿Quiénes les falta? Vamos, ¿no? Había también personas encargadas de promoverlo, como porristas, ¿no? Que se les denominó champions locales. Entonces estas personas ayudaban a que los equipos de trabajo se sigan manteniendo inscritos y sigan cumpliendo sus objetivos. A las propias personas se les puso también objetivos y se les iba indicando cuál era el estatus para que lleguen a cumplir esa meta. Y con bastante buenos resultados, ¿no? Bueno, claro que siendo un programa de varios años, y que ha logrado ser sostenible en el tiempo, tiene buenos indicadores, ¿no? Por ejemplo, 74% llegaron o superaron los niveles esperados de actividad física, ¿no? Un súper éxito. Y además de eso, cuando evalúan a las personas que están inscritas y cuál es el número de pasos diarios, en promedio general, 9.242 pasos diarios, ¿no? Eso es totalmente opuesto al sedentarismo que se veía previamente, ¿no? Entonces, súper bueno este programa, y creo que una de las claves ha sido el enganche que ha podido generar con diferentes iniciativas y sobre todo ese dinamismo para adaptarse a esas adversidades que encontraron en el camino, ¿no? Ya, la siguiente. Perfecto. El tercer caso y último, bueno, fue una empresa que también tenía un perfil de colaboradores operarios. Participaron 36 colaboradores que tenían el diagnóstico de obesidad. Esos 36 colaboradores están distribuidos en diferentes ciudades del país. No tenían necesariamente acceso a adquirir sus alimentos, se les dificultaba un poco el tema de la alimentación, ¿no? Entonces, con ellos se trabajó bastante el tema del triaje, como les comenté antes, no solamente era el tema del peso, que también tenían que tomar la foto a la balanza y todo, sino también la parte de la encuesta de los hábitos de alimentación, indagar un poco cómo es su alimentación. Se implementó las consultas nutricionales virtuales y acá también la nutricionista tuvo un trabajo aún mayor de la parte de educación nutricional, porque como les comento, eran personas que se encontraban en las diferentes ciudades de Lima, pero no necesariamente en la misma ciudad, sino en zonas un poco alejadas. Entonces ahí tenía que poner más énfasis en la educación nutricional, porque claro, el mismo colaborador tenía que prepararse sus alimentos, ¿no? Se implementó una coach de nutrición, que es una nutricionista que se ponía en contacto con el colaborador a través de WhatsApp 2 veces por semana y le explicaba cómo debería hacer su desayuno, cómo debería hacer su almuerzo. Le enseñó bastante, trabajó la parte de las porciones, las raciones y el tema de las combinaciones de los alimentos, ¿no? Y en este caso, esta empresa trabajó la parte de incentivos, pero no, como comentaba Gisela, incentivos monetarios, sino que les mandó, por ejemplo, al encontrarse ellos en zonas alejadas, lo que hizo fue mandarles, por ejemplo, balanzas, para que puedan hacerse el control, el seguimiento y el monitoreo, ¿no? Entonces les mandó balanzas. Al encontrarse también en zonas alejadas, pues antes no conseguían fácilmente las partes de los alimentos, ¿no? Entonces, enfocados un poco en la parte del entorno laboral, se trabajó la parte de lo que son flyers y videos, que también se compartieron por la parte de WhatsApp, ¿no? Y se implementó un recetario saludable porque, como les comentaba, ellos mismos se tenían que cocinar, entonces ahí también la nutricionista les ayudaba un poco en el tema, como les comenté, de las combinaciones, pero algo que hubo un cambio muy importante, porque como ellos se encontraban en lugares alejados, la empresa les enviaba una caja con insumos, con alimentos, ¿no? Alimentos no perecibles, pero les mandaban pues
dulces, caramelos, chocolates, bastante cantidad de carbohidratos, todo, harinas refinadas, azúcares refinados, todo en cantidad, ¿no? Porque eran de repente productos que no se iban a valorar, pero ya con la asesoría de la nutricionista, se habló con en este caso con el cliente, a decirle, no les podemos ir mandando estos alimentos, esta caja, y esperar que los resultados mejoren, ¿no? Tiene que estar alineado. Entonces se cambió esa caja. Entonces, en lugar de mandarle dulces, caramelos, se les mandaba frutos secos, ¿no? En lugar de mandarle de repente productos con harinas refinadas, se les mandaba productos que tenían productos integrales, ¿no? Entonces se fue poco a poco cambiando y al día de hoy la caja definitivamente es muchísimo más saludable de lo que se encontraba, tratando de, obviamente, adaptarnos a la realidad, ¿no? Y este grupo de 36 ya sabe cocinar, sabe combinar sus alimentos, sabe sus porciones, ¿no? Entonces se pudo hacer un cambio de hábito, ¿no? Es un programa que duró 4 meses, hubo un cambio de diagnóstico de obesidad en un 46%, el 46% de los 36 pasó de obesidad a sobrepeso, ¿no? Y ingresando ya al cuarto y último punto de la agenda, que es evaluando el riesgo de los colaboradores, queremos presentarles MarchCare, ¿no? Que es lo que busca MarchCare es poder conocer cuáles son los factores de riesgo de los colaboradores. Justo lo que comentaba Gisela y el ejercicio que hicimos, muy similar a lo que hemos hecho con el ejercicio con Gisela, pero enfocado hacia sus colaboradores, ¿no? Se recolecta esta información de factores de riesgo, ¿no? Antecedentes familiares, a través de un cuestionario virtual. Les vamos a mostrar más en las siguientes diapositivas cuál es la herramienta para hacer este levantamiento. Y lo que buscamos es poder buscar esos grupos de mayor riesgo, así como hizo Giselle el semáforo, pero de la población de ustedes, ¿no? Este cuestionario abarca preguntas de perfil, datos personales, preguntas de antecedentes familiares o antecedentes de las mismas personas, hábitos de alimentación, temas de actividad física, sedentarismo, o si son personas activas, y información también de mi salud física para conocer peso, con la talla podemos sacar el IMC, el perímetro abdominal, y si por ahí tenemos algunos resultados, o el colaborador tiene algunos resultados de sus análisis bioquímicos, como dice la colesterol, triglicéridos, entre otros. Este cuestionario lo tenemos en un app que lo pueden descargar desde su celular, funciona tanto para Android como para iOS, o que es Apple, iPhone, y el paso para que puedan tener acceso es ponerse en contacto conmigo. Al finalizar les vamos a pasar los correos, tanto míos como los de Gisela, para yo poder habilitar el dominio de ustedes y puedan tener acceso a poder, los colaboradores tengan acceso a registrarse dentro de esta app, ¿no? Como comentaba, lo importante acá, luego de lanzar la encuesta, es poder identificar cuál es la población crítica, ¿no? Hacer este semáforo para poder ver cuántas personas tienen esas piedritas en la mochila que decía Gisela, ¿no? Para desarrollar alguna enfermedad metabólica como diabetes, hipertensión, ¿no? Colesterol o triglicéridos elevados, entre otros, ¿no? Y un poco mostrarles brevemente cómo es el app. Lo descargan, lo van a poder ver así en su celular. Lo descargan, como les digo, dependiendo si tienen iPhone o tienen Android. Lo van a ver en su celular. Cada usuario tiene la opción de colocar su foto, personalizar su misma app. Coloca su foto, agrega la foto y podemos agregar el logo de ustedes, de la empresa de ustedes, ¿no? Nos envían el logo, les vamos a pasar las medidas que necesitamos y ya todos los colaboradores que ingresen con el dominio que ustedes nos indiquen o el dominio de sus correos van a poder ver el logo de la empresa y ellos pueden colocar su foto, ¿no? En el app de MarchCare lo que ustedes van a encontrar son tips de nutrición, salud y psicología. Van a poder tener videos de pausas activas y próximamente también vamos a subir videos de alimentación saludable, lectura de etiquetas, entre otros temas. Pero al día de hoy lo que tenemos cargado son videos de pausas activas, ¿ya? Y acá se encuentran los cuestionarios para poder conocer cuáles son los hábitos de alimentación o cuáles son los factores, o si es que para poder identificar si es que los colaboradores presentan factores de riesgo a través de las diferentes preguntas, ¿no? Como les comento, temas de alimentación saludable son una serie de preguntas, no es una única pregunta.
actividad física también son como 4 preguntas para poder determinar si la persona es sedentaria o es una persona activa, ¿no? También, bueno, los comentaba, antecedentes familiares, y todos los formularios se encuentran cargados dentro de este app. Luego que nosotros ponemos de repente un deadline para finalizar el cuestionario y poder hacer el informe, nosotros les entregaríamos el informe con el análisis para que puedan saber cuántas personas tienen ustedes con un factor de riesgo alto, medio o bajo, como lo presentó Gisela en un inicio, ¿no? La idea es al analizar cuáles son los factores de riesgo, lo importante es ir un paso atrás. No esperar a que el colaborador presente ya diabetes, presente hipertensión, sino ver cuántas piedritas tiene en la mochila para evitar que desencadene en esas enfermedades y evitar lo que le pasó a Edgar. También tenemos un plan de comunicación que ustedes podrían lanzar, nosotros lo tenemos elaborado, lo pueden lanzar tal cual, o si desean adaptar, poner el logo de ustedes, o adaptarlo a sus colores, a su manual de marca, lo podemos realizar, ¿no? Les invito a que me hagan cualquier consulta, les dejamos el correo acá está el correo de Gisela, mi correo, para que si quieren implementar el app desde ya, se ponen en contacto conmigo y lo realizamos, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, vamos a revisar si hay algunas consultas para resolver. Yossi Carmen está consultando si el programa tiene algún costo. Sí, MarchCare, el app no tiene ningún costo. No tiene ningún costo. No tiene ningún costo, solamente escríbanme, programamos una reunión de repente para ver unos detalles, pero como les digo, para que lo tengan, para que lo puedan implementar necesitamos habilitar el dominio de ustedes y el logo para que lo puedan ver todos sus colaboradores, ¿no? El video lo vamos a colgar de la presentación, lo vamos a colgar en el canal de March College que se encuentra en YouTube. Así es, igual a sus correos les va a llegar el flyer de agradecimiento y ahí van a encontrar el botón directo al canal de YouTube para que puedan ver el replay del webinar en cualquier momento. Fernando nos consulta si hay algún rango de tiempo para decir que ya deberíamos tener resultados. En realidad va a depender mucho de las intervenciones que uno ejecute, ¿no? De hecho, puede haber intervenciones de bajo costo, de poca duración, que tienen una meta específica, ¿no? Como puede haber programas de años, como vimos en uno de los casos prácticos, ¿no? Un programa que ya tiene 10 años de evolución. Entonces, las líneas de tiempo pues van a ser bastante variables dependiendo de lo que uno quiere lograr, ¿no? Entonces, pero no significa que todos los programas tienen que ser complejos, grandes, ¿no? También se puede tener intervenciones pequeñas, ¿no? Y algo, aprovechando tu consulta, Fernando, que también comentaste previamente cómo hacer para vender, ¿no? Y eso es un problema realmente para muchos. Todos los que estamos involucrados en gestión de la salud, que algunos pertenecen a las áreas de seguridad y salud en el trabajo, otros pertenecen a recursos humanos, ¿no? Pero normalmente viene principalmente de estas dos áreas, pues normalmente no se tiene la formación de comunicador, ¿no? Y entonces sí hay que buscar ayuda, ¿no? Uno puede tener una gran idea, pero sí necesita apoyo, soporte, porque se necesita estrategias que funcionen para poder vender esos programas. O sea, la gente tiene que engancharse de alguna forma y no necesariamente el expertise técnico está en uno. Entonces, uno trabaja en equipo y eso es muy importante, con multidisciplinas para poder lograr realmente que el programa funcione, ¿no? Y que enganche, que venda. El refuerzo constante de la comunicación, que el programa esté por todos lados, todo el mundo lo tiene que conocer, aprovechen todos los recursos, canales de comunicación que se tienen, ¿no? Otro punto también importante para lograr esto es involucrar a todas las líneas, ¿no? No solamente esperar que sea del empleador al empleado, ¿no? Sino todos tienen que estar involucrados. Aprovechen que de repente en algún momento tienen algunos testimonios, sobre todo de la alta dirección, ¿no? Eso también ayuda muchísimo a mover el programa ya con resultados, ¿no? Hace que la gente quiera inscribirse, participar, ansiar, ¿no? Ser parte también de ese cambio.
Bueno, y ahorita hay una coyuntura también especial, ¿no? 2020 y 2021 han sido años en los que los presupuestos han estado bastante diferentes, ¿no? Si bien es cierto, se han incrementado algunos gastos en salud, pues también se ha dejado de gastar en algunos otros elementos grandes, como por ejemplo las fiestas, ¿no? Los eventos de fin de año era una de las cosas que más pateaba los presupuestos, y son elementos que de repente, vendiendo bien y sustentando bien el porqué, se puede ser un poco más creativos con el uso de esos presupuestos y reacomodarlos para ver de qué forma podemos también ponerle algo de punche a nuestro programa, ¿no? Algunas cosas sí van a ser con recursos, otras cosas son gratuitas y no, ni uno ni otro significa que van a ser de menos impacto, ¿no? Entonces hay que sí ponerse creativos para ver de dónde sacamos un poco estas soluciones, trabajar en equipo, y también con participación activa de los trabajadores, ¿no? A veces las mejores ideas vienen de las propias personas. Ellas te van a decir por qué funciona, por qué no, cómo les gustaría que sea, y todo eso se toma en cuenta para las intervenciones que uno diseñe. Yo si Tenemos nos una pregunta pregunta. Karen, esa, sí, dale. Sí, ¿cuál es la diferencia entre el App MarchCare y la página web de ViveRBien? Bueno, la diferencia son en las herramientas que tiene cada una de estas dos aplicaciones, por llamarlas de esta forma. ViveRBien tiene definitivamente bien desarrollada la parte de nutrición, con recetas, tips, planes de alimentación, ¿no? Puedes hacer tu autodiagnóstico nutricional ahí mismo, ¿no? Tiene el módulo de capacitaciones para que los colaboradores puedan seguir entre los 12 temas que tenemos relacionados entre seguridad, salud, psicología y nutrición, y tiene un poco la autoevaluación para ver qué tan preparado estás frente a un terremoto, ¿no? Eso es ViveRBien. El app de MarchCare, si bien es cierto, tiene tips también, pero está enfocado a conocer cuáles son los factores de riesgo de los colaboradores, porque en el app de MarchCare está la encuesta, el cuestionario ese que les comentaba. ViveRBien no está ese cuestionario, solamente está en el app de MarchCare. Y MarchCare tiene los videos de pausas activas también, ¿no? Que como les comento, vamos a cargar más videos, no solamente de pausas activas, sino de nutrición, de salud, psicología, de repente más adelante también de seguridad. Entonces, la diferencia básicamente son las herramientas que tiene cada uno, ¿no? Lo que se podría medir, pregunta, ¿no? Además de la disminución de obesos dentro de la organización, ¿qué otra medida de éxito nos podrían sugerir? Pues el cambio de hábitos, ¿no? A través de lo que les comentaba, ¿no? El tema de ver un antes y un después del cambio de hábitos, de diferentes hábitos, ¿no? Alimentación, dentro de la alimentación hay ciertas preguntas, el tema de la actividad física, un antes y un después también, ¿no? Sí, igual hay muchas enfermedades que comparten factores de riesgo, ¿no? Entonces, vayamos a los factores de riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que la gente todavía no está haciendo bien, ¿no? Todavía tenemos mucho porcentaje de tabaquismo en las empresas. Si bien es cierto, Perú como país no es un país tan fumador como otros países como Argentina o Chile o Brasil mismo, ¿no? Igual todavía se ve problemas derivados del tabaquismo en las organizaciones. Entonces, sí es una buena estrategia también tratar de que sus programas incluyan facilidades, incentivos o programas que ayuden a la gente a dejar de fumar, ¿no? Aparte de lo del peso que comentaba Fernando. También la actividad física misma, ¿no? Evitar el sedentarismo. También lo que comentaba yo, sino el número de frutas y verduras que uno consume. Entonces, no solamente es evitar cierto tipo de alimentos, sino es que tu alimentación en sí tiene que tener una buena composición saludable. Y eso es un factor protector, incluso de cáncer. Muchos de estos factores de riesgo que estamos comentando, juntos, ¿no? Son factores de riesgo que también evitan los principales tipos de cáncer, ¿no? Por lo menos el 30% están relacionados con estos 5 factores de riesgo. Tengo una pregunta para mí, otra para ti, Gise. ¿En MarchCare se puede incluir familiares? Al momento no quiere decir que más adelante no lo podemos desarrollar, nos llevamos el punto. Pero sí, bueno, en ViveRBien pues sí pueden incluir datos de familiares, pero dentro del usuario del colaborador, ¿no? Pero en el App MarchCare al día de hoy está diseñado totalmente para el colaborador. Aldo, gracias por tu pregunta. Sí, Aldo nos pregunta, ¿cuál considera el hábito nocivo más retador, más difícil de corregir? Bueno, yo creo que ahí como hábito nocivo, ¿no? O sea,
las cosas tóxicas que son difíciles de combatir son tabaco y alcohol, ¿no? Las dos cosas son difíciles. Hasta creo que más la gente conversa sobre los daños del tabaco que sobre los daños del alcohol. Y en alcohol, claro, el problema es el exceso del consumo de alcohol. El tabaco sí no tiene dosis, o sea, cualquier dosis va a ser dañina, pero en alcohol el problema también radica en que el problema es el exceso del consumo, ¿no? Entonces es difícil de reconocerlo, de identificarlo en las organizaciones, es difícil autorreconocerlo, es difícil también tener un alcance y llegada para que se evite esto, ¿no? Porque definitivamente las organizaciones pueden tener intervenciones o implementar programas para ser libres de tabaco, ¿no? Entonces, por lo menos en el horario laboral, en las instalaciones, tienen ambientes libres, no está permitido fumar, etcétera, ¿no? Pero con el alcohol, no, definitivamente el trabajo no es un lugar donde se va a consumir, entonces, ¿cómo se tiene llegada a lo extralaboral, ¿no? Entonces, yo diría que ahí, entre tabaco y alcohol, se hace la competencia, ¿no? Los dos son bien retadores. Fernando nos dice, si tuvo una situación en una empresa, ¿no? Un trabajador con obesidad 3 que no hacía caso de las recomendaciones. La pregunta es alguna manera de obligar al trabajador a bajar de peso con un normativo similar. Bueno, en realidad no va a haber una normativa que vaya a obligar a alguien a incurrir en una acción, ¿no? En contra de su voluntad, ¿no? Por varios principios no se va a poder hacer eso, ¿no? La pregunta de repente sería cuál sería la estrategia, ¿no? Para tener llegada a ese colaborador. Habría que averiguar, quizás, no sé, yo si estás de acuerdo conmigo, el origen, ¿no? ¿Cuál es el origen de esa barrera que tiene el colaborador para no practicar las recomendaciones, ¿no? Y te soy sincera, Fernando, es algo que nos ha pasado, nos pasó en el caso 1, y ahí es donde activamos el soporte psicológico. Porque claro, definitivamente más que obligarlos es entender por qué no quieres seguir las recomendaciones. Hay un tema de que piensan, tengo tanto que bajar que ya para qué me voy a esforzar, es mucho, no lo voy a conseguir. Entonces ya con lo que te estoy comentando, si te das cuenta, ya es un tema más psicológico que propiamente nutricional. Nutricionista le va a dar las recomendaciones, pero el tema de que las tome o no ya es un tema aparte. Entonces ahí sí te recomiendo para este caso puntual implementar la parte del soporte psicológico. Involucrar de repente también a la familia, ¿no? De repente la familia no es que no sepa que tenga la obesidad, pero no sabe de repente que la obesidad que tiene es una enfermedad, que va a desencadenar, que si no se cuida, en un poco tiempo va a desarrollar un infarto y si no, se puede morir, o sea, ir de repente con temas un poco más duros y más fuertes. Y la familia definitivamente con ese mensaje, pues en casa ya no va a poder hacer nada, ¿no? Yo habilitaría esas dos cosas, ¿no? La parte del soporte psicológico para el trabajador e involucraría a la familia para el apoyo. Yo sí nos pregunta Alberto también si el app permite descargar información de los colaboradores como un registro general. Me imagino que para hacerle seguimiento. Podemos enviarles un reporte para que puedan conocer quiénes han llenado el cuestionario, quiénes han ingresado, ¿no? Nos lo soliciten y se los podemos enviar. Muy bien, entonces les agradecemos mucho su participación. La verdad es que, bueno, nos hemos pasado del tiempo, pero esperemos que haya sido para bien. Gracias por todos sus comentarios. Como comentamos, la presentación la vamos a enviar en grabación a sus correos. Y bueno, esperamos encontrarnos en una siguiente oportunidad y a practicar todas aquellas cosas que esperemos hayan encontrado útiles. Igual, les dejo unos minutos los correos para que no se olviden de escribirnos cualquier duda, cualquier consulta que tenga. Ahí nos pueden escribir. Y para implementar todo lo del app, me escriben a mí. Y ya saben.
Muchas gracias por haber participado el día de hoy. Muchas gracias. Que tengan un buen día.